Hola, el día de hoy los voy a introducir al tema llamado análisis del discurso oral, el cual lo voy a dividir por puntos, voy a explicarlos y a dar algunas palabras clave. El análisis del discurso oral ha puesto de relieve varios hechos. Como primer hecho es que existe una gramática del uso oral, un conjunto de hechos verbales y no verbales que escapan a la descripción gramatical. Como segundo punto, entendemos que hablar es transmitir información. Hacer es mostrar una intención y lograr una meta, y un hecho es lo que se quiere decir, que a veces no coinciden, y esto es parte de lo que se comunica. El tercer punto explica que la interacción es hacer que otra persona entienda y sepa interpretar correctamente de acuerdo a la situación en la que se produce la comunicación. El cuarto punto nos da a entender que la gramaticalidad no asegura una expresión con su adecuación comunicativa, sino que estas son obtenidas de expresiones verbales en el contexto lingüístico que se intercambian en cualquier. Análisis del discurso, pragmática y enseñanza de lenguas. La pragmática, que es la lingüística, entendida como perspectiva, nos invade y ha invadido el modo de hacer gramática en los últimos años, incluso la manera de enseñarla a propios y extraños. La necesidad de incorporar y aplicar distintas teorías pragmáticas, de acuerdo con sus fines más concretos, al estudio de los hechos del lenguaje y, en concreto, al uso oral, así como al proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, es algo que ya pocos dejan de aceptar. Un análisis pragmalingüístico en este sentido es aquel que integra el esquema de la comunicación y por tanto tiene en cuenta, junto a lo dicho o contenido comunicado, que existe un hablante que comunica, que éste manifiesta una actitud ante lo comunicado, a la vez que un oyente recibe e interpreta lo codificado y mostrado por aquel en unas circunstancias comunicativas determinadas. De otro modo, se trata de un estudio que combina la reflexión sobre el producto, el enunciado, que es el discurso, y sobre el proceso mismo de producción y recepción del mismo, la enunciación y la interacción. Aprender a expresar oralmente una lengua extranjera supone poder comunicar a un interlocutor concreto en un momento determinado aquello que piensa o que necesita de la forma más adecuada posible a las expectativas del interlocutor y a la situación comunicativa. La adquisición de la habilidad para comunicarse y en concreto para conversar con alguien es el objetivo fundamental de todo estudiante. Para lograr con éxito esta meta, ha de desarrollar una serie de habilidades cognitivas con las que poder argumentar, describir, narrar o contribuir a que el interlocutor lo haga. Habilidades lingüísticas con las que codificar y descodificar lo que se dice o escucha. Mostrar o hacer ver las intenciones al tiempo que facilita la interpretación de los sentidos de los enunciados y habilidades sociales, pues el éxito de la comunicación está frecuentemente relacionado con lo social. La gramática de uso oral. Cuando estamos refiriéndonos a que otra gramática, no nos estamos refiriendo a literalmente lo que estamos haciendo, en que cuando hablamos o nos expresamos tenemos que tener en cuenta muchas cosas, por ejemplo, los factores verbales y no verbales. La comunicación oral se caracteriza por varios puntos. Un punto número uno es la inmediatez en el tiempo y el espacio. Es aquella que proporciona o aporta una cierta cantidad de información referencial al oyente y al hablante. Punto número 2 es el modo de manifestarse las relaciones. Esta que es del aquí, ahora y ante ti determina las funciones del oyente y del hablante sean diferentes a las del autor y lector. Punto número 3 es el tiempo en el que transmite en llegar el mensaje y los límites de la memoria a la retención de este. Punto número 4, la articulación del discurso. Eso quiere decir que aparte de los fonemas que requerimos en los signos lingüísticos,
También tenemos que tener en cuenta la expresión segmental o verbal más los elementos prosódicos, paralingüísticos y de paralenguaje que hace la expresión oral. La expresión oral se distingue lingüísticamente de la escrita, además de los puntos mencionados anteriormente, por la estructura sintáctica, por el cómo se construye el enunciado, por cómo se da el mensaje, el léxico y en el contexto previo que se dio la conversación. Intención e interpretación más allá de la expresión lingüística. El significado se da, el sentido se interpreta. Analizar el discurso es estudiar de qué modo el sentido de un enunciado se construye o se infiere a partir de los datos que proporciona el contexto, en relación con la situación y con el entorno cognitivo compartido por los interlocutores. Es cierto que lo dicho y el decir pueden coincidir. Así, por ejemplo, una expresión verbal como "tienes reloj", que de ser un enunciado pregunta, que espera una respuesta afirmativa o negativa. Pero a menudo no hay tal coincidencia. Así, en una situación dada, más que una pregunta puede llegar a ser una petición de información de la hora en ese momento. Incluso, a veces sea el caso de una reunión aburrida o de larga duración, puede manifestar un deseo de abandonarla o de poner fin a la misma. Es cierto que lo dicho y el decir pueden coincidir. Así, por ejemplo, una expresión verbal como "tienes reloj", que de ser un enunciado pregunta, que espera una respuesta afirmativa o negativa. Pero a menudo no hay tal coincidencia. Así, en una situación dada, más que una pregunta puede llegar a ser una petición de información de la hora en ese momento. Incluso, a veces sea el caso de una reunión aburrida o de larga duración, puede manifestar un deseo de abandonarla o de poner fin a la misma. Es cierto que lo dicho y el decir pueden coincidir. Así, por ejemplo, una expresión verbal como "tienes reloj", que de ser un enunciado pregunta, que espera una respuesta afirmativa o negativa. Pero a menudo no hay tal coincidencia. Así, en una situación dada, más que una pregunta puede llegar a ser una petición de información de la hora en ese momento. Incluso, a veces sea el caso de una reunión aburrida o de larga duración, puede manifestar un deseo de abandonarla o de poner fin a la misma. Más que en otras manifestaciones discursivas, en esta se manifiesta la distancia que en ocasiones existe entre lo dado y lo interpretado. Las condiciones de comunicación, el saber compartido entre los interlocutores, el tono informal, etc., hacen que se dé rienda suelta de la interpretación. Luego, tal manifestación ha de ser objetivo de cualquier programación y base imprescindible en la elaboración de materiales didácticos. La adecuación pragmática de una expresión, eficiencia y eficacia pragmática. La adecuación pragmática es fundamentalmente una cuestión de coherencia o de consistencia con el contexto, es decir, una relación entre el acto del habla y el contexto en el que éste se desenvuelve. El usuario de la lengua ha de elegir entre distintas opciones lingüísticas que el lenguaje le da para poder así comunicar algo, con el mayor coste de procesamiento para que el oyente logre comprender lo que se le trata de decir. De una elección adecuada depende a menudo el éxito de dicha comunicación, la mayor o menor eficiencia y efectividad del discurso. Hay que elegir una modalidad lingüística, es decir, hablar de una manera más formal o informal, ya que tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo hablar con un amigo que con un desconocido. Con eso nos estamos refiriendo a una adecuación verbal. Una adecuación pragmática, una meta, la que predetermina la elección de una estrategia concreta, pero también, por supuesto, la educación social, por ejemplo, la relación de distancia social de más o menos poder. Debe tenerse muy presente que, como afirma Ana Orbona en la conversación, el proceso argumentativo está constantemente enfocado y dirigido a la eficacia o eficiencia pragmática, a la aceptación del otro, ya de que no haber aceptación por parte de la otra persona no existe la intercomunicación. En la enseñanza-aprendizaje del oral, el objetivo fundamental es desarrollar la competencia comunicativa, y esto solo se puede lograr si los estudiantes al hablar, además de poner en práctica su conocimiento del código lingüístico, ponen en marcha sus conocimientos del código pragmático.